Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Legislativa del Pueblo, este ejercicio, gran ejercicio de comunicación de las y los legisladores de nuestro país. El día de hoy, como siempre, nos acompañan todas y todos los medios de comunicación y agradecer al canal del Congreso, a Radio Congreso, que nos enlace en vivo y a las plataformas digitales del Grupo Parlamentario que nos enlace también en vivo. Será una legislativa del pueblo rápida, con información muy relevante, que va a presentar nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario, quien hace posible este trabajo de comunicación. Gracias, doctor, por acompañarnos como siempre. Adelante, doctor. Gracias, Arturo, vocero de nuestro grupo parlamentario. Primero, debo de expresarles que nos da mucho gusto que hoy ya se haya decidido sobre quién será el nuevo Papa en la Iglesia Católica. El nuevo Papa, que ha tomado el nombre de Papa León XIV, nació en Chicago en 1955 y fue criado en una familia católica de raíces obreras. Prevost, que así se apellida, ingresó a la Orden de San Agustín en la juventud, impulsado por una vocación misionera que se consolidó con sus estudios de filosofía y teología en la Escuela Católica de Teología, y posteriormente en Roma, donde se graduó como doctor en teología, en derecho canónico. Él estuvo en Perú, sus primeros años ministeriales los encontramos en Perú, donde ejerció como misionero en una región pobre del norte del país, en la diócesis de Chuluncanas. Ahí desarrolló una pastoral centrada en la cercanía con la gente, la formación con las comunidades y la defensa de los derechos humanos en esta región. Desde el 2023 ocupó el puesto de prefecto del dicasterio para los obispos, muy cercano al Papa Francisco, y esto le ha permitido hoy tener la confianza en su designación. Está muy cercano al mundo latino, 40 años en el Perú, conoce México y está identificado con nuestras tradiciones y costumbres, con la Virgen de Guadalupe. Así es de que saludamos desde este lugar laico la nueva designación del Papa León XIV, que sea para bien de los casi 2.000 millones de católicos en el mundo. Deseamos que le vaya muy bien a todos sus feligreses, y al nuevo Papa le deseamos un éxito en su nueva responsabilidad pastoral, la más importante de esta religión, de esta asociación. asociación religiosa católica.
El segundo tema que quiero comentarles, como les dije el día de ayer, es el balance de los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias. Le voy a pedir a César Juárez que les entregue a los medios, a los representantes de los medios, este documento que hemos presentado hoy y que implica y plasma nuestro trabajo legislativo durante este periodo ordinario, 50 sesiones, 700, aquí está la numeralia, 767 iniciativas, 16 minutas recibidas, 313 proposiciones con punto de acuerdo, 32 dictámenes, 4 reformas constitucionales, 4 nuevas leyes, 24 reformas a leyes vigentes y decretos, 20 acuerdos de los órganos legislativos. Fue un periodo muy interesante el que llevamos a cabo y está enumerado uno a uno de los trabajos que realizamos. Uno a uno, aquí está lo que durante estos meses del segundo periodo de sesiones ordinarias realizamos. Está detallado en este documento que nos sirve como un informe que vamos a llevar a cabo los legisladores de Morena a todos los rincones del país, a realizar asambleas distritales para explicarles nuestro trabajo en la Cámara de Diputados, explicárselo a nuestros representantes. Este documento lo terminamos de elaborar apenas el martes y ahora lo presentamos, y todos los diputados y diputadas de Morena tendrán la posibilidad y la oportunidad de también retomarlo y presentarlo en sus distritos. Es un documento interesante, importante, que les dejo a cada uno de los medios de comunicación. Y un tercer punto muy importante es, desde hace unos días, hace 2 días, la compañera Teresa Ili ha recibido amenazas telefónicas, Ana Teresa Ili, de personas que ya le pedí que presentara la denuncia hace 2 días y le estamos dando seguimiento a través de la Fiscalía y a través de los órganos de gobierno. Todo el grupo parlamentario de Morena le expresa nuestra solidaridad y estaremos atentos a que se dé con los responsables de este tipo de amenazas inadmisibles en contra de nuestra compañera, la diputada Ili, Ana Teresa Ili. Entonces vamos a estar atentos y vamos a estar pendientes de lo que sucede. Si hay alguna pregunta, que se las conteste Arturo. Gracias, doctor. Vamos a ver un video que hemos preparado, que ha preparado el equipo del doctor, del balance de los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias. Adelante, por favor. Durante el último periodo legislativo, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas que amplían el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores. Garantizan la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los maíces nativos y privilegian el acceso a una justicia clara, rápida y accesible. Fue un periodo de trabajo intenso en el que legislamos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, fortalecer la soberanía nacional y en materia energética, simplificar trámites,
y proteger tus datos personales, entre otras. Entre las reformas constitucionales está la reforma al Infonavit, que le da al instituto la facultad de construir vivienda y regula el arrendamiento social. En otros temas de gran relevancia para la vida pública del país, se aprobó la reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege los maíces nativos, que son fuente de identidad para los pueblos indígenas y afromexicanos. Por otro lado, se prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, en una reforma que fortalece nuestro sistema democrático y pone primero la voluntad del pueblo mexicano. También se fortaleció nuestra soberanía nacional con una reforma que prohíbe las intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y protege nuestro territorio nacional frente a actos de terrorismo y tráfico ilícito de armas. En este periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca la ruta para el gobierno en turno, y nombró el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, para resaltar su legado histórico. Estas y muchas reformas más forman parte del trabajo realizado por las y los diputados a favor de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Primero, ya lo dije, lo voy a repetir por ustedes. Acabamos de tener la legislativa del pueblo y saludamos la presencia del nuevo Papa, el Papa León XIV, que tiene el Papa Prevost un origen estadounidense, aunque también hace unos años se nacionalizó peruano. Proviene de la orden de los agustinos y está vinculado con el pensamiento del Papa Francisco. Fue un colaborador cercano y se espera que su actividad pastoral tenga repercusiones profundas en la vida religiosa del mundo. Entonces le damos la bienvenida al nuevo Papa León XIV. También hablamos de las labores legislativas, del balance de los trabajos. Y durante el último periodo legislativo les presenté un balance escrito que les pueden dar copia del mismo, en donde este documento se va a presentar también en los distritos con las aportaciones personales de cada legislador. Las sesiones, las materias, las leyes que se aprobaron, está todo aquí contenido en este documento. Esto es lo que comentamos hace un rato y un pequeño video que hemos preparado. Durante el último periodo legislativo, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas que amplían el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores. Garantizan la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los maíces nativos y privilegian el acceso a una justicia clara, rápida y accesible. Fue un periodo de trabajo intenso en el que legislamos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, fortalecer la soberanía nacional y en materia energética, simplificar trámites y proteger tus datos personales, entre otras. Entre las reformas constitucionales está la reforma al Infonavit, que le da al instituto la facultad de construir vivienda y regula el arrendamiento social. En otros temas de gran relevancia para la vida pública del país, se aprobó la reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege los maíces nativos, que son fuente de identidad para los pueblos indígenas y afromexicanos. Por otro lado, se prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, en una reforma que fortalece nuestro sistema
sistema democrático y pone primero la voluntad del pueblo mexicano. También se fortaleció nuestra soberanía nacional con una reforma que prohíbe las intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y protege nuestro territorio nacional frente a actos de terrorismo y tráfico ilícito de armas. En este periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca la ruta para el gobierno en turno, y nombró el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, para resaltar su legado histórico. Estas y muchas reformas más forman parte del trabajo realizado por las y los diputados a favor de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Bueno, este fue Durante el el último segundo periodo tema. legislativo que comprendió Y un tercer tema fue que ya desde hace 2 días estamos trabajando con este tipo de amenazas que han surgido contra María Teresa Ili, y que ya desde hace 2 días hicimos del conocimiento de la Fiscalía de la Ciudad de México la denuncia para que proceda no solo a darle protección a nuestra diputada, sino que se aclare de dónde provienen las amenazas. Ayer Arturo, el vocero oficial, emitió un comunicado a nombre de todos los diputados y diputadas de Morena, solidarizándonos con María Teresa Ili y también exigiendo que se investigue de dónde provienen estas amenazas. Seguramente lo vamos a saber pronto. Eso es lo que les comenté. Así es de que si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. A ver, Margarita. Sería Margarita Nicolás, Cadena Raza. Diputado, buena tarde, diputados, muy buena tarde. Preguntarte con el tema que empezaste, lo del Papa. ¿Sabemos ustedes qué connotación le dan a la elección de un estadounidense cuando sabemos que el mundo atraviesa por una situación muy, muy difícil debido a las medidas que ha tomado el presidente Trump, pues en contra de la migración, de la economía y todo lo que se le ponga a su paso? Esto ustedes lo podrían ver como un dique de contención, pues para que le baje tantito a la beligerancia, y sabemos que la Iglesia Católica pues es un poder económico y político y social muy, muy fuerte. ¿Qué lectura le dan ustedes a este nombramiento? Y también el hecho de que su santidad sea de la orden de los agustinos. Sabemos que los agustinos, los franciscanos y los jesuitas pues son órdenes muy beligerantes y que siempre han trabajado pues de la mano de los más pobres, de los poseídos. Sí. ¿Cuál es la lectura? Y la segunda es referente a lo de la diputada Ili, que sí se tardaron bastantito en responder, ¿no? En dar su solidaridad. No, a mí me habló hace 2 días y desde ese momento le di mi solidaridad y hablé con la Fiscalía. Ajá, pero eso fue hace 2 días. El domingo ella emitió su A mí me comunicado. dijo hace 2 días, yo no sabía, pero desde el momento en que me dijo, tomamos decisiones. Y sin el afán de ofender a nadie, a mí me gustaría saber quiénes son los solidarios con la diputada. Todos, los 253. Sí, ajá. Los que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas o a Blanco o a... Los 253. Nosotros estamos unidos en lo fundamental. Bueno, sobre el Papa, pues es un nuevo perfil de liderazgo eclesial promovido desde el Papa Francisco. Es muy cercano a las periferias religiosas y con una experiencia pastoral fuera del eje tradicional europeo. El hecho de que haya nacido en una familia norteamericana en Chicago, 1955, nos da confianza que haya sido criado en una familia católica de raíces obreras. Y él
el Papa Prevost, Papa León XIV, ingresa en efecto a la orden de los agustinos, de San Agustín, en su juventud. Impulsa una vocación misionera y la mayor parte de su vida actúa en Perú, en las comunidades pobres, incluso se nacionalizó peruano. Entonces, nos da confianza que en este momento de guerra comercial, de hostilidad en el mundo, de confrontación política e ideológica, surja un papa con estas características. Nosotros le damos la bienvenida desde el grupo parlamentario de Morena y deseamos que su labor pastoral sea ejemplar y en beneficio del mundo. ¿Alguna otra? Felipe de ABC. Diputado, buenas tardes. Preguntarle, diputado, que si ya empezaron a procesar cuándo iniciarían ustedes este proceso de eliminación o reformar el artículo 109 de la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, y, perdón, diputado, el 142, que hoy la presidenta Sheinbaum dice incluso que se quite. Sí. Esto, ¿cómo trabajarían ustedes esta propuesta nueva de la presidenta? Sí, Felipe, recordemos que la Cámara de Origen es el Senado, no nosotros, primero. Vamos a esperar que la Cámara de Senadores concluya su análisis. La Cámara de Senadores ha diseñado un conversatorio que iniciará en los próximos días sobre esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Y seguramente incorporarán todas estas propuestas modificativas al proyecto original de iniciativa. ¿Pero es viable? Sí, sí es viable. Y el otro punto, su punto de vista, valga la redundancia, su punto de vista sobre esta polémica que ha generado y sobre todo la insistencia de legisladores de oposición de que es una reforma orientada a la censura. Bueno, pues ellos tienen su papel de cuestionar y de criticar todo, o lo que ellos consideren prudente y pertinente. Ellos están en su lucha política y así se debe de entender. No tengo comentario de descalificación contra ellos, solo sé que están haciendo su trabajo de oponerse por ser oposición, esa es su función y a mí no me extraña. Pero las cosas van a salir bien, no va a haber ninguna censura ni ninguna ley que alimente esta posición. Una última pregunta, diputado. Hoy se hace una presentación de cierto número de jueces que han favorecido a delincuentes, dándoles amparos, liberándolos, y se habla ya no se habla, viene la reforma del 1 de junio, pero ¿será viable, diputado? ¿Será viable corregir todas estas anomalías? Sí. Porque ya es muy grave lo que está ocurriendo y sobre todo el tipo de delincuentes que han liberado. Sí, yo he dicho, y ayer lo dije en Puebla, el grado de corrupción, el grado de putrefacción en el que se encuentra el Poder Judicial Federal no permitía que continuara. Por eso la reforma judicial viene a aligerar y a limpiar esta putrefacción. Para mí es indispensable la elección y para mí es fundamental que la gente participe en la elección de sus jueces, magistrados y ministros. No puede el país seguir con un esquema donde las redes de corrupción y de complicidad, nepotismo, fueran las que dominaran las decisiones del Poder Judicial. Lo que hoy expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que yo coincido, y coincido en sus apreciaciones, es pruebas de lo corrompido que está el Poder Judicial y que no puede seguirse aceptando ese tipo de justicia al mejor postor, al mejor pagador de justicia, en lo que se convirtió el Poder Judicial de la Federación. Ahora Juan Pablo Guerrero, Canal Congreso. Diputado, buenas tardes.
Preguntarle en primer lugar si ya han conversado en la bancada de Morena sobre la posibilidad de ya formalizar esta comisión sobre el Fobaproa para dar a conocer lo que conoció en 1988 y qué trascendencia tendría pues recordar esa coyuntura. No, esto se los dije hace 2 días. No nos hemos reunido en el grupo parlamentario. Seguramente en los próximos días lo vamos a decidir. Seguramente la semana que entra que nos reunamos y les comento. Vamos a revisar esto que decía ayer la presidenta, de ver el informe de la Auditoría Superior de la Federación de 1997-98. Estamos rastreando esos documentos y estamos rastreando los resultados de la auditoría. ¿Usted cómo recuerda esa coyuntura? ¿Qué representó el Fobaproa para el destino? Fue un golpe duro para el país. Fue una decisión para mí salvaje, de profundas consecuencias, hasta ahora resentidas por la población, porque seguimos pagando el Fobaproa a quienes no fuimos beneficiados con él. La gente más humilde, la gente más pobre, sigue pagando el Fobaproa y vamos a seguirlo pagando muchos años más por esa decisión del PRI y del PAN. Yo lo recuerdo porque era gobernador. No era legislador, pero era gobernador de Zacatecas y fue terrible el haber hecho esa salvajada en contra de la población mexicana. Billones de pesos se van a pagar y que se han convertido estos 50,000 millones de dólares que fueron a financiar y a proteger a los grandes inversionistas, bancos e instituciones, en detrimento de la población que sigue pagando al convertir la deuda privada en deuda pública. Fue, me parece, un grave acto de irresponsabilidad política la que se cometió. Gracias. Para mí no. Bueno, joven. Es José Gerardo Mejía de Latinos. Joven Gerardo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Preguntarle primero sobre este tema del Papa que menciona. ¿Tema de qué? Lo del Papa, sobre el Papa, perdón. Desde la Cámara de Diputados se van a involucrar para hacer gestiones para que este Papa sí venga a México. Esa es la primera. La segunda está relacionada con lo que decía de la diputada, si usted sabe si ya tiene medidas de seguridad, de seguimiento con personal de seguridad afuera, y si le van a asignar personal de resguardo, como tienen algunos diputados aquí, esto está para ir al pleno, hasta para subir a la tribuna. Sí. Y una última, está relacionada con lo de la comisión jurisdiccional. Convocan con una semana o semanas de antelación para avisar o anunciar a sus integrantes que van a cambiar la agenda, que van a cambiar las sesiones, que van a cambiar, no sé con base en qué se hace. Entonces, aprovechando que está el diputado Bolaños Cacho, ojalá nos pudiera responder exactamente en qué van, porque llegaron diciendo, me parece, cuando se instaló, pues que aquí sí iba a haber trabajo en esa comisión, pero pues parece que no. Bueno, primero, Gerardo, insisto en el perfil del Papa, en efecto. Los primeros años de ministerio del Papa los encontramos en Perú, donde ejerció como misionero en una región pobre del norte del país, en la diócesis de Chulucanas. Yo conozco esa región y es muy pobre. Ahí desarrolló una pastoral centrada en la cercanía a la población, la formación de comunidades y la defensa de los derechos humanos era una de sus consignas. Entonces esta experiencia para mí lo marcó profundamente en su perfil al nuevo Papa. Para mí es un religioso comprometido
con la realidad social de América Latina, que aprendió a conjugar el rigor doctrinal con una mirada pastoral dentro de los más vulnerables. Desde el 2023, Gerardo, apenas hace un año y medio aproximadamente, el Papa Francisco lo designó como prefecto del dicasterio para los obispos, un rol que jugó, que lo convirtió en el principal asesor del pontífice en las designaciones de obispos en todo el mundo. Estaba muy cercano al Papa. Esa función, además de la confianza que el Papa le depositaba, le dio un lugar privilegiado en la estructura del poder vaticano. Yo le podría decir que en cuanto a su estilo, se le puede describir como sobrio, de tono pastoral antes que político, mientras que su perfil público es discreto, aunque no exento de influencia. En voz baja, construyó redes tanto en América como en Roma. Entonces, Prebosti también carga con controversias. He leído de él, acerca de él, dado que durante su gestión, el tiempo que duró en Perú, la gestión fue cuestionada por encubrimiento en algunos casos dentro de su diócesis, aunque nunca hubo denuncias formales, nunca hubo cargos, sino mediáticos. Para mí va a ser un gran papa. Para mí este señor, este hombre, este apóstol, este jerarca de la Iglesia Católica, ahora convertido en el máximo representante de la Iglesia en el mundo, Papa León XIV, va a sorprender, a continuar el legado del Papa Francisco. Yo tengo mucha confianza en su perfil y estoy seguro que va a demostrarle a propios y extraños un liderazgo en la comunidad religiosa católica impresionante. Y por supuesto que el Estado mexicano lo va a invitar seguramente, pero es una decisión de la jefa de Estado, porque en México quienes hacen esas relaciones de carácter diplomático es la jefa de Estado, y la jefa de Estado es la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que va a salir bien. Y en el caso de la diputada Ili, María Teresa Ili, sí, seguramente la Fiscalía, una vez que indague, ya tiene la denuncia desde hace 2 o 3 días, va a dictar las medidas de protección. La Cámara de Diputados al interior sí tiene seguridad, pero no al exterior. No tenemos seguridad al exterior, porque es un cuerpo limitado el que tenemos aquí. Yo no tengo seguridad, por ejemplo. Mi seguridad no existe, pero tengo a Emiliano, que a veces se duerme en el camino, a veces actúa como guarura, a veces actúa como asesor, a veces actúa como conciliador, y a veces no viene, dura días prolongados en la fiesta. Entonces, no se crean, es responsable, muy responsable. Entonces, nosotros le damos la bienvenida al Papa, al nuevo Papa. El grupo parlamentario de Morena
le desea éxito en su nueva labor pastoral como líder de los católicos en el mundo. Y la tercera pregunta, le pido a Raúl que les explique por qué hacen esto, que tiene razón, Gerardo. ¿Por qué convocan? ¿Por qué esto? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay resultados? A ver, Raúl. Gracias, muy buenas tardes. Primero, habría que preguntarle al propio presidente de la Comisión Jurisdiccional el porqué de la convocatoria, como lo adelanté hace 2 días, cuando preguntaban ustedes sobre el expediente del senador Alejandro Moreno. No venía nada incluido en el orden del día y la reunión del día de hoy fue simplemente para cambiar el calendario de sesiones ordinarias, que en un principio había sido acordado para los primeros jueves de cada mes y ahora se cambió a los primeros miércoles de cada mes. Lo que yo considero lamentable es que nos vayamos enterando del posible estatus de muchos expedientes a través de los medios de comunicación y no a través de las sesiones ordinarias de la Comisión Jurisdiccional, y eso es un sentimiento compartido de quienes integramos la Comisión Jurisdiccional de esta Cámara de Diputados. ¿Sería cuánto? Gracias. Y una última, coordinador. A su consideración, ¿por qué habría que darle una nueva oportunidad, me parece que fue el término, a Adrián Rubalcaba? Usted lo conoce bien. Sí, mire, la presidenta ayer recurrió al libro de gracias del presidente de la República, donde establece la necesidad de acuerdos para transitar en una gobernabilidad democrática. Yo tengo una buena opinión de Adrián Rubalcaba, porque Adrián Rubalcaba renuncia a su partido en un momento clave de nuestra elección y se incorpora a nuestro movimiento. Adrián Rubalcaba estaba destinado en el PRI a ser senador. Él era el que más cercano estaba a la decisión de encabezar la lista, que aun cuando hubiese quedado en el segundo lugar, habría asumido, desde mi punto de vista, el cargo de senador. Era la negociación que seguramente le ofrecieron. Él decidió apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo percibo que en Morena, desde que el presidente López Obrador convocó a una amplia cruzada democrática, en donde vinieron militantes del PRI, militantes del PAN, militantes de MC, militantes del PRD sobre todo, e incluso gente sin partido, sin vinculación política, se hizo una mezcla de personalidades del mundo intelectual, académico, político, partidista, y eso fue lo que para mí dio base al triunfo electoral contundente de la doctora Claudia Sheinbaum. El que la jefa de gobierno, Clara Brugada, haya designado a Adrián Rubalcaba como director del Metro, me parece respetable su decisión. Y depende de los resultados que él tenga para mantenerlo en esa posición. Yo tengo una opinión positiva de él. Trato de no confrontar perfiles, ni tampoco pasado. Veo el presente y vamos a analizar y a ser muy cuidadosos y muy críticos en su desempeño, como a todos los que trabajan en el gobierno con la presidenta, que provienen del movimiento, y los que no también. Pero en el gabinete mismo de la presidenta hay muchos que no son militantes de Morena. Casi le diría un porcentaje mayor: el secretario de Salud, el secretario de Agricultura, la secretaria de Energía. Varios secretarios de Estado no provienen de la militancia activa
de la dirigencia de Morena y están desempeñando con eficacia su papel. Aquí mismo en la Cámara hay diputados que son externos, no son militantes de Morena y han hecho muy buen papel. Entonces yo tengo confianza en que Adrián Rubalcaba se saque la espina frente a los militantes, actúe con honestidad, con rectitud y con amor a México. Ahora sigue Fernando Damián, de Milenio. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes a todos. Diputado, tengo dos temas. El primero de ellos, a principios de la semana el presidente Trump declaró sobre el Tratado de Libre Comercio que, bueno, urge él a revisarlo y señala que se trata de perfeccionarlo o de plano darlo por terminado. En este sentido, preguntarle si usted ve en riesgo el acuerdo comercial trilateral de América del Norte y en su caso, ¿qué estrategia recomendaría o tendría que tomar el gobierno de México pues para evitar pues que se dé fin a este tratado? Fernando, para mí el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá va a continuar. Es indispensable. Obviamente habrá rediscusión en algunos temas que le interesa a Estados Unidos, otros a México y otros a Canadá. Pero va a haber tratado comercial, se lo aseguro. De no hacerlo, sería suicida para los tres países. Ninguna de las economías será tan fuerte como es ahora de manera aislada e individual. Y frente al crecimiento del bloque asiático, del bloque europeo y de bloques de economías que están surgiendo con fuerza, como la rusa incluso. Entonces tenemos que estar unidos en esta parte del continente y fortalecer nuestros lazos comerciales. Cualquier persona lo puede entender y creo que el presidente Trump lo va a entender muy bien. Hay algunas voces, particularmente desde la oposición, que recomiendan a la presidenta Sheinbaum convocar a personajes de gobiernos anteriores como el de No, ni lo mande Dios, nos echan a perder. No, que no convoque a nadie del pasado. Ella tiene mucha capacidad y talento y nosotros vamos a respaldarla en todo. Gracias. El siguiente tema que le quería consultar, diputado, por ahí medio en broma, ni el PRI se atrevía tanto. Gerardo Fernández Noroña el día de ayer cierra el micrófono a un legislador participante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Yo quiero preguntarle si este sello autoritario, arbitrario, es el que debe caracterizar a Morena. Y esto pues llevó incluso a la reacción de Rubén Moreira, de calificar de fascista al legislador. Es un gesto individual del presidente de la Permanente, que obviamente no debe ocurrir. Yo tengo respeto por Fernández Noroña. Es una personalidad única, es un luchador social que proviene de la base, es una gente con autoridad y con talento. Creo que de los militantes de Morena debe de ser uno de los que más lee, es preparado, y por eso digo que es un momento de él. No sé en qué contexto se dio, no quiero cuestionar ni calificar de incorrecta o correcta la decisión de cerrar el micrófono, pero entiendo que es parte del calor que se está viviendo en las cámaras con la oposición y con la mayoría. Hay que continuar con tolerancia, no pasa nada. La gente sabe bien distinguir lo que estamos haciendo unos y otros. Y lo que tenemos que hacer es ayudarle a la Presidenta de la República, los que simpatizamos con el movimiento, a hacer bien las cosas, ya que la gente no desconfíe de nosotros en el ejercicio de la función pública que ellos nos ordenaron encabezar. Entonces yo llamaría a la calma a todos y que logremos construir caminos de entendimiento racional entre ambos
entre todos, pluralmente, para sacar a México adelante. Yo no podría considerar de ninguna manera un calificativo tan duro, tan fuerte. El compañero Fernández Noroña no tiene nada de fascista. Él proviene de la lucha social. Él ha padecido el fascismo, el autoritarismo, la persecución. No, ese sí es un calificativo exagerado. Ahora toca el turno de Víctor Barrera, el plural. Sí, buenas tardes, diputado. Regresando al tema del Fobaproa, se dice que fue una medicina muy dolorosa y que seguimos pagando. Sin embargo, el coordinador del PRI reta a la presidenta y a ustedes mismos a que en el próximo presupuesto quiten pues, lo que equivale al Fobaproa. ¿Se puede hacer o solamente de palabras? Él sabe que no es posible. Es muy irresponsable. El que diga, dejen de pagar deuda, todos lo aplaudiríamos. Que a partir del próximo año no se pague un solo 5 de deuda. ¿Quién diría que no? Pero son compromisos internacionales que ellos votaron. Y que obviamente el gobierno mexicano lo asume como institución. Y es muy irresponsable decir, déjenlo de pagar. Pues ustedes son los que decidieron esta medida que siguen pagando los mexicanos. No es posible técnica, financiera, políticamente, porque hacer eso nos aislaría del mundo y nos colocaría en un país vulnerable y desconfiable del cumplimiento de compromisos internacionales. El gobierno que firmó y promovió y aceptó o solicitó los 50,000 millones de dólares y el Congreso que decidió convertir la deuda pública en privada son los responsables de lo que estamos padeciendo. Nosotros no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Uno de los temas de la pandemia, cuando al presidente López Obrador prácticamente en coro le exigían que endeudara el país para poderlo dar a los empresarios que estaban en quiebra o quebrando con motivo del cierre de empresas, el presidente dijo no, de ninguna manera. Eso debió haber sido el presidente de aquel momento. El presidente López Obrador actuó con responsabilidad y no sobreendeudó al país por el momento que vivía de la pandemia para rescatar empresas, y no pasó nada. Al contrario, él rescató, pero a los más pobres, en la política social, a las personas que más necesitaban. Eso debió haber hecho el expresidente que en el momento del Fobaproa contrató esta carga tan pesada para el país. Sí, bueno, se adelantó en la respuesta porque también señalaba que eso venía escrito o viene escrito en el libro de Andrés Manuel López Obrador. Sí, venía escrito. Sí se puede eliminar. Bueno, se adelantó. Sí. Una segunda es, estamos ya en un mundo de guerra comercial donde México está en la mitad del camino. Es decir, somos socios comerciales importantes, los número 1 con Estados Unidos, y sin embargo México todavía no ve el famoso nearshoring que tanto se había señalado. México todavía tiene la oportunidad de tener ese nearshoring cuando un inversionista, cuando viene a un país o cuando va a un país, pregunta, ¿tienen agua? ¿Tienen electricidad? ¿Hay Estado de Derecho? ¿Hay seguridad? Y bueno, creo que faltamos un poco en eso. Podemos entrar en esa posibilidad, sí, porque el crecimiento que dicen los analistas de menos 0,3%, sí, 0.3% puede darse, y dice la Secretaría de Hacienda, no, podemos llegar por lo menos al 0.6%. Sí, yo creo y tengo mucho optimismo por mi país. No puedo convertirme en detractor pesimista. Yo creo que el nearshoring o relocalización está funcionando. Y cuando vienen esos empresarios, ¿tienes agua? Sí. ¿Tienes energía? Sí. ¿Tienes seguridad? Yo te diría sí, términos generales. Evidentemente estos son índices y factores
que todo inversionista te pide antes de venir a México a invertir su dinero. Estos factores, elementos, siempre te los piden. Servicios, salud, impuestos, seguridad, desarrollo. México los puede ofrecer. De hecho, los está ofreciendo y por eso no han dejado de continuar invirtiendo en México países extranjeros, inversionistas extranjeros que anuncian todos los días nuevas inversiones en México. Entonces yo soy optimista y vamos a superar esta etapa en la que algunos nos encuentran rezagados. Por último, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿No habías hablado? De última hora, diputado, de última hora. Uno es un breviario cultural. Ah, bueno. Según yo sé, Emiliano se duerme cuando te acompaña porque no ve peligro, pero cuando ve que hay por ahí algo que no le acomoda, pues siempre está bien despiertito. Y la otra, a la diputada Maribel, pues logró una victoria muy importante frente a los órganos electorales porque le dieron la razón de que los mexicanos que viven en el extranjero y si vienen a México con su credencial vigente de elector, puedan votar el 1 de junio, que se le había negado ese derecho. Me gustaría conocer tu opinión y la de Maribel, si le permite. Que me parece muy buena decisión, muy buena decisión. Creo que eso va a ayudar a que los mexicanos radicados en el exterior puedan ejercer el derecho, aunque sean las fronteras. Va a haber casillas especiales, entonces está muy bien. Están diseñándola, todavía no está totalmente resuelto. Y a ver... Sí, gracias, doctor. Sí, Mago, pues estamos muy contentos porque hoy precisamente acaba de terminar la sesión del INE, donde acaban de determinar que sí voy a poder votar en una casilla especial. Y bueno, pues esto, por supuesto, tuve que promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales. Hoy sale a mi favor, pero esto abre el camino para todos mis paisanos allá que quieran promover este mismo juicio. Pueden hacerlo y van a poder votar, pero tienen que hacer este juicio y es muy sencillo y muy rápido. Así es que mi caso queda de precedente para que ellos puedan hacerlo. Se pueden acercar a mí y con mucho gusto podemos orientarlos. Gracias. Sí hay tiempo, sí hay tiempo. Bueno, Margarita, sí hay tiempo. Ya vi que eres una de las simpatizantes del gran Emiliano. Lo cuidas. Bueno, cuídate. Gracias a todos y a todas.